Cristina, ¿qué es una cistitis? Una cistitis es una infección en el tracto urinario. María, ¿sabes lo que es una cistitis? No. Es una infección de orina. Carmen, ¿qué es una cistitis? Pues es una infección de orina. Claudia, ¿sabes lo que es una cistitis? Sí, sé lo que es. Se lo explico. Es una enfermedad que se da por normalmente frío y es del pis. Hola Natalia, ¿qué es una cistitis? A grandes rasgos una infección de orina, hasta donde sé. Beatriz, ¿qué es una cistitis? Una infección de orina, ¿no? ¿Has padecido alguna? No. ¿Ha padecido alguna? Sí. ¿Y cuáles son los síntomas? Fiebre, escozor. ¿Y qué te dicen tus amigas? Nada, es un dolor muy fuerte cuando vas a hacer pipí, como que todo el rato tienes ganas, pero muchas veces vas y no sale nada y es un dolor muy fuerte. Puede sangrar, etcétera, es muchas molestias. ¿Y ha vuelto a tener cistitis alguna vez después de ese episodio? Sí, porque parece que pasa cuando coges frío o en la playa o en la piscina o bueno, ahora que hace mucho frío, si te sientas en algún banco o alguna cosa. ¿Y se le quitan rápido? No son fáciles de quitar. O sea que es usted una mujer con cistitis de repetición. Sí, he tenido varias. A lo largo de mi vida he tenido varias. ¿Veis? Es tan frecuente que todas lo saben. Todas las mujeres saben lo que es una cistitis. Hola, soy Carmen González Enguita, jefa de servicio de urología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, y hoy vamos a hablar de la infección urinaria. Una circunstancia, un problema que acontece tanto a hombres como a mujeres. Pero hoy vamos a hablar de la infección urinaria más frecuente que sufren las mujeres, y esta es la cistitis. Es un proceso muy común, tan común que prácticamente todo el mundo sabe lo que es, las que lo han vivido o las que lo han oído de las mujeres que tienen a su alrededor. Muy molesto, muy incómodo durante los días en los que se está sufriendo, pero quiero quitar hierro a esta situación, porque siendo muy frecuente y muy común, no es para nada grave. Es decir, es un proceso que no es complicado, que no afecta a otros órganos, que no produce otra serie de problemas, que no se contagia, pero que produce un malestar muy importante en la vida de estas personas los días que lo están sufriendo y que lo están viviendo. Con el término de cistitis conocemos el proceso en sí de inflamación de la vejiga, y como consecuencia de esta inflamación se van a producir los síntomas, por una parte molestias en la zona del hipogastrio, en la zona baja del abdomen, y problemas en la micción, pero hablaremos de estos después, de cuáles son los síntomas en sí. Antes de pasar a ello, quiero que entendamos por qué se produce esta inflamación en la vejiga. La mayoría de las veces, por no decir el 90% de los casos, se produce por bacterias que llegan a la vejiga y producen este proceso inflamatorio en la pared de las mismas. ¿De dónde vienen estas bacterias? Pues vienen del tubo digestivo. Son bacterias que por estar allí se denominan enterobacterias y que conviven y viven con nosotras ayudándonos a procesos fundamentalmente de digestión y de destrucción de los elementos finales de los alimentos. Localizadas en la zona fecal, que es donde suelen estar, encuentran un territorio fácil para pasar a la vejiga, el suelo pélvico femenino, que hace que la zona anal, la vagina y la uretra estén cercanas en distancia, y es fácil que de una zona, la anal, pasen a la vejiga. ¿Cómo pasan? Pues podemos imaginar que la relación sexual va a ser el fenómeno o la circunstancia o la entidad que favorece que el coito traslade esa serie de bacterias que están en la zona anal hacia la vejiga. El masaje uretral de la relación sexual favorecerá su entrada. Cuando lleguen a la vejiga, si encuentran un medio cómodo para estar, una orina que tiene sustancias adecuadas, ricas en ciertas sustancias, y concentración adecuada de las mismas, así como mucho tiempo de estar allí, se van a pegar a las paredes de la vejiga, y estas bacterias son las que van a producir la inflamación, y la inflamación es la que va a producir los síntomas de los que ahora nos vamos a ocupar para poder entender la sintomatología que esta inflamación ocasiona. Si hemos entendido esto, es fácil pensar que la causa fundamental de provocar una cistitis es la relación sexual.
pero no siempre es la relación sexual, aunque insisto que es lo más frecuente. Otras circunstancias que favorecen el que aparezca una cistitis van a ser todos aquellos trastornos gastrointestinales que hacen que las bacterias desde la zona fecal lleguen a la vejiga, el estreñimiento, las diarreas. También diferentes momentos de la vida ginecológica de una mujer, por diversidad de los niveles hormonales, la menstruación, un embarazo, el parto, el puerperio, posteriormente la menopausia. El frío va fatal a la vejiga. Bañador mojado, trabajar en situaciones de mucho frío es malo para estas circunstancias. Hay que cambiarse el bañador en verano con frecuencia para no estar mojada. Situaciones de estrés del día a día, de agobios, como puede ser una angustia por un examen, una oposición, un cambio emocional en nuestra vida, un disgusto, un divorcio, un duelo en un momento determinado, que nos depriman inmunológicamente, lo pueden favorecer. El beber poca agua es una circunstancia muy común de toda la población en general y de las mujeres también, y el tener micciones muy distanciadas hace que las bacterias que llegan a la vejiga estén más tiempo del adecuado y favorece la infección. Y luego, enfermedades más importantes, inmunodeprimidas, mujeres como pueden estar sufriendo un tratamiento oncológico o una radioterapia, enfermedades que nos dejan más débiles como la diabetes, la esclerosis múltiple. En definitiva, situaciones en las que estas bacterias aprovechan la circunstancia para llegar fácilmente a la vejiga hacen que la infección urinaria, la cistitis, se consolide de manera más importante que en otros momentos. Los síntomas más habituales de una mujer que cursa con cistitis es un dolor en la zona baja del abdomen, un dolor en hipogastrio como consecuencia de la inflamación de la vejiga que allí se encuentra, y luego una serie de síntomas en el momento de la micción. Lo refieren como una micción frecuente, es decir, cada poquito rato tienen que ir al inodoro. Una micción de pocas gotas, además, que no alivia. Esas gotas son como un quemazón, como un ardor en la zona de la uretra. Se asustan en muchas ocasiones porque ven una orina sonrosada, que saben que es sangre, está esa vejiga muy inflamada y sangra. No aparece fiebre prácticamente nunca, pero sí algunas décimas, y esto produce una sensación de casi escalofríos o una sensación de tiritona en alguna ocasión que lleva a un disconfort y un malestar general en su conjunto. Recordemos que siendo una situación nada grave, produce un gran malestar y una mala calidad de vida durante los días en los que se está sufriendo una inflamación, una cistitis en definitiva. Es tal el grado de malestar y disconfort que produce esta situación en las mujeres que de manera inmediata quieren tener una solución urgente y rápida para aliviar este tipo de síntomas. Y precisamente esa urgencia no es el mejor aliado para encontrar la mejor solución o el mejor tratamiento. Pero ahora vamos a ver cómo diagnosticamos una cistitis. La verdad es que son tan floridos y tan característicos los síntomas con los que cursa que simplemente con conocerlos no hay que hacer ningún estudio más específico para identificar que estamos ante un cuadro de una cistitis. Sin embargo, cuando una mujer acude a su médico, el médico de familia, o acude a una urgencia, lo primero que hace es un estudio bioquímico introduciendo en la orina la tira, ellas llaman una tira reactiva, que analiza una serie de datos de manera química, como digo, unos leucocitos altos, unos hematíes, unos nitritos positivos, y con esto ya podemos identificar o sospechar que estamos ante un cuadro de infección urinaria. Quiero recalcar que esto es suficiente cuando estamos ante una primera infección, cuando estamos ante un primer cuadro de cistitis, posiblemente en una mujer joven y que no tenga ningún factor de riesgo. Pero es insuficiente cuando estamos ante una mujer que tiene episodios de infección urinaria de repetición o tiene factores de riesgo, y quizá también en las mujeres de mayor edad. En estas, la tira no es suficiente, que está hablando exclusivamente de datos inflamatorios. Necesitamos hacer un estudio microbiológico, y esto es un cultivo de orina. ¿A qué denominamos o cómo identificamos que una mujer tiene infecciones urinarias de repetición? Pues lo decimos cuando aparecen más de 2 episodios en 6 meses o más de 3 a lo largo de un año. Hay un episodio que, aunque no es muy frecuente,
sí que puede aparecer con relativa frecuencia en aquellas mujeres que tienen episodios de cistitis de repetición. Y es que como consecuencia de un mantenimiento de la vejiga inflamada, la orina con bacterias en la vejiga puede subir al riñón y afectarlo. Entonces, en este caso estamos hablando de una pielonefritis aguda en ocasiones, que cursa ya de una manera más florida. Hay fiebre, hay malestar general, incluso postración en alguna ocasión, hay dolor renal, hay alteraciones analíticas en la sangre y es una situación ya seria que hay que tratar de manera, considerando antibióticos de una manera ya diferente. Se conoce como la pielonefritis de la noche de bodas o de la luna de miel, porque está en relación con el comienzo de las relaciones sexuales y con episodios repetidos de infección urinaria en este momento del comienzo de la vida sexual. ¿Y cómo le han tratado? Me han tratado con antibióticos. ¿Y se le quitó rápido? Tarda un poquillo, una semana por lo menos. Te dan antibióticos, te dan, bueno, pues una serie de recomendaciones, que bebas mucha agua, etcétera. Si hemos definido que la cistitis es la inflamación de la vejiga y que fundamentalmente está producido por bacterias, es lógico pensar que el tratamiento va a ir orientado hacia los antibióticos. Antibióticos que, si tenemos un cultivo de orina, estarán dirigidos por el antibiograma, que es aquel estudio que nos dirá cuál es el mejor antibiótico para la mejor bacteria. Y si no tenemos un cultivo de orina y no tenemos un antibiograma, que serán aquellas circunstancias de una infección por primera vez en mujeres jóvenes o sin factores de riesgo, en este caso, pensando que la bacteria más frecuente de todas las que están en el tubo digestivo es Escherichia coli, vamos a elegir un antibiótico de manera empírica. Y el mejor hoy sabemos que es fosfomicina trometamol, que se toma en una sola dosis o en 2 dosis y aquí se acaba el tratamiento. Pero insisto, si estamos en el otro grupo de mujeres con infecciones urinarias de repetición, hay que hacer un cultivo de orina y elegir el antibiótico específico según la bacteria que se identifique. Para todas, en general, los analgésicos y los antiinflamatorios van a aliviar ese dolor que produce la inflamación en vejiga, el calor local en la zona y empezar a beber mucha cantidad de líquidos, fundamentalmente agua, para que por un mecanismo de arrastre favorezca la eliminación de bacterias que han sido acumuladas en la vejiga. Mi consejo final, como no puede ser de otra manera, va orientado hacia la prevención. Dejémonos diagnosticar bien para elegir el mejor tratamiento. El que hayamos tomado un antibiótico la vez anterior y que haya funcionado no quiere decir que funcione en el siguiente. Por lo tanto, el cultivo de orina es fundamental para saber en qué momento la bacteria es responsable y elegir el mejor antibiótico. Como medidas generales, beber 1,5 litros de agua al día. Tener micciones pautadas, frecuentes y completas. Tener una higiene genital adecuada. A las niñas, desde chiquititas, hay que enseñarles que limpiarse de detrás a adelante, no, de delante hacia atrás, para no arrastrar bacterias. Tener una higiene genital adecuada antes y después de las relaciones sexuales, y yo añado con vejiga vacía, tener esta relación sexual con vejiga vacía, y hacer siempre un cultivo de orina en aquellas poblaciones, en aquellas mujeres de riesgo que repiten infecciones urinarias. Hoy es muy común que escuchemos el uso de autovacunas, de arándano rojo americano, la D-manosa, ciertas vitaminas, inmunoglobulinas, que nos ayudan a elevar nuestras defensas. Son productos probióticos, en general son productos que efectivamente tienen una eficacia en la prevención, pero están muy indicados en situaciones repetidas para hacer que los cuadros se distancien, que no sean tan frecuentes y que los síntomas sean más leves que en ocasiones anteriores. Espero que os haya servido y nos vemos de nuevo en el próximo videoblog.